Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico. Vamos a ver qué pasa exactamente en el cerebro después de un golpe, un tema que, como bien sabemos, es fundamental para cualquiera que esté en la residencia de urgencias. Vale, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Pues mirad, arrancamos con el impacto inicial y de ahí saltamos a lo que de verdad nos importa en urgencias, la cascada de lesión secundaria. Nos meteremos de lleno en esa tormenta a nivel microscópico. Veremos cómo reaccionan las células gliales y cómo todo esto se traduce en problemas macroscópicos, como la presión y el edema. Y para terminar, echaremos un vistazo al futuro, a cómo los biomarcadores están cambiando las reglas del juego. A ver, antes de nada, lo primero y más importante. Hay que tener clarísimo que en un TCE hay dos actos. El primero es la lesión primaria, el golpe, el daño mecánico. Y contra esto poco podemos hacer, es irreversible. Pero luego viene la lesión secundaria, que es toda una cascada de eventos que se desencadenan después. Y aquí es donde entramos nosotros. Esta es nuestra diana terapéutica. Muy bien, pues empecemos por el principio, el impacto inicial, el daño macroscópico que vemos a simple vista. Este primer daño, el primario, puede ser de dos tipos. O bien es focal, o sea, localizado en un punto por un contacto directo, los hematomas o las contusiones que todos conocemos, o puede ser un daño difuso, más repartido, provocado por esas fuerzas de aceleración y desaceleración. El ejemplo clásico aquí es la lesión axonal difusa, un problema muy serio que vemos en los impactos a gran velocidad. Ok, ese es el primer golpe. Pero la historia no acaba ahí. De hecho, lo más importante para nosotros empieza ahora. Pasamos a la cascada de lesión secundaria, el verdadero efecto dominó. Es que es justo eso, una cascada. El daño inicial es solo la primera pieza que cae, pero detrás se pone en marcha una reacción en cadena, una auténtica tormenta bioquímica que va extendiendo y empeorando el daño hora tras hora, día tras día. Y ojo, porque esta tormenta se alimenta de problemas sistémicos. Fijaos en este dato. La hipotensión y la hipoxia, presentes en más de un tercio de los pacientes, son dos de los predictores de mortalidad más potentes. ¿Qué nos dice esto? Pues algo que no nos cansaremos de repetir. Evitar a toda costa la hipotensión y la hipoxia es probablemente la intervención más crucial que podemos hacer para frenar esta cascada. Vale, pues vamos a hacer zoom. Vamos a meternos de lleno en esa tormenta para ver qué está pasando a nivel celular y molecular. Todo suele empezar con un fenómeno llamado excitotoxicidad. ¿Qué es? Bueno, tras el golpe hay una liberación masiva de glutamato. Esto sobreactiva los receptores de las neuronas, los famosos NMDA, y provoca una entrada brutal de calcio y sodio a la célula. La célula literalmente se inunda, y esta sobrecarga es letal. La hincha, daña sus mitocondrias y activa las vías que la llevan a la muerte. Un desastre. Y es que no es solo un problema. Como se ve aquí, todo está interconectado. La excitotoxicidad que acabamos de ver, la inflamación que se desata, la ruptura de la barrera hematoencefálica, todo se retroalimenta. Es un círculo vicioso que, si no lo paramos, se perpetúa y amplifica el daño. Y en medio de todo este caos tenemos a unos protagonistas con un papel doble, casi de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las células gliales. Por un lado, actúan como amigos. Los astrocitos intentan recaptar todo ese glutamato, reparar el tejido. Pero cuando el estrés es muy grande y sostenido, se convierten en enemigos. Liberan sustancias tóxicas, amplifican la inflamación y pueden formar la famosa cicatriz glial, que a la larga dificulta la recuperación. O sea que son una espada de doble filo. Vale, hemos visto el caos a nivel microscópico. Ahora la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto en lo que vemos en el paciente? ¿Cuáles son las consecuencias macroscópicas? Pues todo este lío a nivel celular nos lleva de cabeza a dos de los problemas más graves que manejamos en el paciente con TCE, el edema y la hipertensión intracraneal. El cerebro sencillamente se hincha, y lo hace de dos maneras. Primero, por un edema citotóxico. Las propias células se llenan de agua porque sus bombas de iones han fallado. Esto pasa muy pronto. Y segundo, por un edema vasogénico. La barrera hematoencefálica se rompe y empieza a escaparse líquido desde los vasos hacia el tejido cerebral. El problema, claro, es que el cerebro está dentro de una caja rígida, el cráneo. Si el cerebro se hincha, la presión dentro de la cabeza, la PIC, empieza a subir. Recordad la doctrina de Monro-Kelly. La presión normal está entre 10 y 20 milímetros de mercurio, pero con el edema esta cifra se dispara. Y aquí es cuando la cosa se pone realmente peligrosa. Cuando la PIC sube por encima de 20, empieza a aplastar los vasos sanguíneos. Esto reduce el flujo de sangre al cerebro, lo que provoca isquemia, falta de oxígeno, y volvemos a alimentar la cascada de lesión secundaria, otro círculo vicioso terrible. Muy bien, hemos hablado de daño neuronal, de daño glial, pero ¿podemos medir ese daño de alguna manera en tiempo real?
Pues sí, y aquí es donde entran en juego los biomarcadores. La idea es sencilla. Cuando las células del cerebro se rompen, liberan su contenido a la sangre. Y resulta que algunas de estas proteínas son específicas de cada tipo celular. Así que si las medimos en sangre, podemos tener una especie de huella dactilar del tipo y la magnitud del daño. Y aquí tenéis algunos de los más importantes. Fijaos en la especificidad. Si encontramos niveles altos de GFAP, sabemos que hay daño en los astrocitos. Si lo que sube es la UCL1, el problema está en las neuronas. O si es la tau, nos indica lesión axonal. Es como tener chivatos que nos dicen exactamente qué parte del sistema está sufriendo más. Además, no todos aparecen a la vez. Algunos, como la GFAP o la UCLL1, suben muy rápido en las primeras horas y nos dan una foto del daño agudo. Otros, como la tau, tardan más en aparecer y nos pueden hablar de procesos de degeneración más tardíos. Esta línea de tiempo nos permite monitorizar la evolución de la lesión. Vale, y con todo esto sobre la mesa, ¿qué nos llevamos a la práctica clínica? Vamos a resumir las ideas clave. Primero, el TCE no es un evento, es un proceso. Hay un primer golpe irreversible, pero lo que viene después, la cascada secundaria, es nuestro campo de batalla. Segundo, el objetivo es mitigar esa cascada. Y tercero, la forma más eficaz de hacerlo es prevenir la hipotensión y la hipoxia. Todo el caos celular del que hemos hablado lleva al edema y a la hipertensión intracraneal. Por último, los biomarcadores están llegando para darnos una ventana a ese caos en tiempo real. Y esto nos lleva a una reflexión final. Si estamos aprendiendo a decodificar la lesión con este nivel de detalle, estamos lejos del día en que, en lugar de aplicar un protocolo general, podamos usar un panel de biomarcadores para diseñar un tratamiento a medida para cada paciente, desde que entra por la puerta de urgencias. Ahí lo dejo.